Hola, ¿qué tal? Recibe un saludo. Mi nombre es Arturo Rangel, del Ministerio Evangelístico Cristo Viene en la ciudad de Pachuca, México. En esta ocasión, amado hermano, he preparado un estudio, el cual está especialmente dirigido a aquellas personas que sienten en su corazón el interés de servir a Dios. Este estudio lleva por título, ¿en verdad quieres ser utilizado por Dios? Amado hermano, y para todas aquellas personas que en verdad quieran ser utilizadas por Dios, pues entonces este estudio bíblico te será de mucha ayuda. El primer punto, si tú te has hecho esta pregunta, si quieres ser utilizado por Dios, el primer punto a estudiar es el siguiente. Amado hermano, para que Dios te pueda usar, lo primero es necesario pedir un sueño o visión. Leamos la palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 17. Dice así, amado hermano: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Punto número 1. Dios da sueños y visiones. En el libro de Génesis, capítulo 37, leemos la historia de José, hijo de Jacob, y el sueño que Dios le dio. El sueño de que los manojos de sus hermanos se inclinaban al manojo suyo, y luego que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban a él. Muchos años después ocurrieron los eventos precisamente así. No solamente la familia de José se inclinó delante de él cuando fue a Egipto para comprar grano, pero también todos los egipcios. Dios lo levantó y lo hizo primer ministro de aquel país, el imperio mundial de aquellos tiempos, amado hermano. Vamos a aprender de la vida de José lecciones antiguas, pero a la vez son actuales. Lecciones que inspirarán a la persona que desea ser usada por Dios, como es tu caso, amado hermano. Así como Dios dio un sueño al joven José, Él sigue dando sueños y visiones hoy en día. Hermano, déjame preguntarte algo en esta ocasión. ¿Tiene usted un sueño? ¿Una visión? Si tu respuesta es no, amado hermano, te tengo dos consejos. Primero, busca al Señor y pídele que te dé un sueño. O número 2, abre tus ojos a las necesidades en tu alrededor y empieza a suplir estas necesidades. Como aprenderemos en este estudio, hermano, Dios da visiones grandes únicamente a la persona que es fiel en lo pequeño. Alguna vez alguien le preguntó a Helen Keller, aquella famosa escritora que fue ciega y sorda desde niña, ¿qué cosa sería peor que no ver? Y ella respondió, tener vista, pero no tener una visión. Amado hermano, el punto número 2 es una pregunta, dice así, ¿qué es un sueño? Cuando uso esta palabra no estoy hablando de un sueño que uno recibe cuando está dormido, amado hermano. Y cuando uso esta palabra visión, no estoy hablando de algo como lo que vio el apóstol Juan en la isla de Patmos. Más bien me refiero a los sueños y visiones que el Señor pone en nuestros corazones para que llevemos fruto en el reino de Dios y alcancemos logros en la vida. Amado hermano, aquí hay algo muy importante que quiero que escuches con atención. Los sueños que Dios dan lo glorifican a Él y ayudarán a la gente. ¿Tienes la visión de que tu congregación sea avivada, por ejemplo? ¿Que tu escuela, que tu empresa, tu familia sea alcanzada para Dios? ¿Que tu ciudad, tu nación sepan que Cristo es el Señor? ¿Que el Evangelio sea predicado en todo el mundo? Estas son visiones grandes y generales que todo creyente podemos soñar. También, amado hermano, Dios nos dará visiones más específicas, como terminar una carrera, llegar a ser un misionero, ser un salmista eficaz, tal vez compositor de adoración majestuosa, tener tu propio negocio, encontrar tu pareja ideal. Punto número 3, amado hermano. Es necesario tener visión, misión, metas y métodos. Una visión será nada más que un espejismo, una fantasía y una ilusión sin base si no se convierte en la misión de la vida. Pachuca para Cristo, suena bonito. Es una frase que miles de cristianos podemos repetir tantas veces deseemos. Pero esta frase solo será una ilusión a menos que hayan personas que quieran ser usadas por Dios y para quienes Pachuca para Cristo se convierte en la misión de su vida. Entonces, bajo la dirección de Dios, nos toca establecer metas realistas para alcanzar esta misión. ¿Cuál es su misión, amado hermano? ¿Ya usted ha establecido metas para alcanzarla? Para lograr sus metas necesita tener métodos y estrategias. Busca al Señor para que Él le muestre cuáles son los mejores métodos para usted. 5 personas pueden tener la misma visión pero utilizar 5 métodos diferentes.
Y los 5, estar en lo correcto. Dios le dirigirá a usted específicamente si usted se lo pide. El éxito consiste, amado hermano, en lograr progresivamente nuestras metas. ¿Cuántas personas se frustran y se desaniman porque tienen metas que están fuera de la realidad? Piden una casa antes de pedir un ladrillo, o aunque tengan los ladrillos, en lugar de dedicar su tiempo colocando un ladrillo encima del otro a esterificar los muros, se pasan el tiempo solo soñando cómo será la casa cuando ya esté terminada. Recuerda, así como una casa grande está hecha de muchos ladrillos pequeños, uno tiene que lograr lo tedioso y ordinario antes de lograr lo emocionante y lo extraordinario. Requirió años para que el sueño de José se cumpliera. Él tenía como 17 años cuando lo recibió, hermano, pero no experimentó esa realidad de la promesa hasta los 30 años. Estos 13 años fueron tiempo de preparación. José tuvo que ser preparado a través de duras lecciones de la vida, para después conseguir subir al trono de Egipto. Y Dios usará cada experiencia en tu vida, si lo permites, amado hermano, para formarte, para prepararte para aquel día cuando tu sueño llegue a ser una realidad. Me gustaría que viéramos un poco más de la vida de José. Es importante porque ahora llegamos al segundo punto de este estudio. El primero fue que pidieras un sueño, amado hermano. Este segundo punto dice que para que Dios te use, debes permitir que tu sueño te transforme. A José, amado hermano, su sueño lo transformó. Por su sueño, José fue hecho una persona diferente. Su sueño le apartó de la mediocridad, le apartó de una vida sin propósito. Aunque era el hijo preferido de un hombre próspero, fue reducido a un esclavo en un país extraño. Sin embargo, su sueño no permitió que fuera un simple esclavo entre muchos. Pronto él subió de ser un simple esclavo a ser el mayordomo con mucho más poder sobre todos los demás. Así su sueño le apartará a usted de una vida mediocre y sin propósito. La palabra que la Biblia nos da para apartarse es santificación. Dios nos manda vidas santificadas o apartadas del mal y separadas para Él. Este es uno de los primeros requisitos para que Dios pueda usarnos, hermano. Déjame decirte también que existen 4 trampas del diablo. Posiblemente hayas escuchado de las 3 formas más comunes que Satanás usa para hacer tropezar a los siervos de Dios. Como dicen comúnmente aquí en mi país, la fama, la lana y la dama. También podríamos decir la fama, las finanzas, las faldas y la flojera. Amado hermano, déjame especificar algo. Aquí en México, cuando decimos la lana nos referimos al dinero. Regresando a la vida de José, vemos que cuando la esposa de Potifar, esto lo vemos en Génesis 39, quien probablemente era una dama bella y mucho más joven que su marido, trató de seducir a José, él tuvo la fuerza interior para decir no. Le contestó, ¿cómo puedo pecar contra mi amo y contra mi Dios? José sabía por su sueño que Dios iba a usar su vida en gran manera, y él no permitiría a nada ni a nadie robarle este gran privilegio. Su sueño le protegió, hermano. No permita usted tampoco el ser robado del gran privilegio de ser usado por Dios por un descuido en sus relaciones con el sexo opuesto, por falta de integridad en las finanzas, por el orgullo, por la flojera. Su sueño le transformará de una persona mediocre a una persona que fácilmente se rinda a la tentación, a alguien fuerte que pueda decir no al pecado. Es decir, Dios quiere formar su carácter, su carisma. Seguramente Dios quiere darnos de sus dones, eso es un hecho, amado hermano, pero Él tiene mayor interés aún en formar carácter dentro de nosotros. Sansón es un ejemplo de una vida llena del poder de Dios, con carisma, pero sin el carácter de Dios. Mientras José fue de la prisión al palacio, Sansón fue de la prisión al panteón. Mucho se oye hoy en día de personas con gran carisma o personalidad que por su falta de carácter terminan destruyendo todo el bien que habían hecho anteriormente y aún provocan más daño. No permita que eso suceda con usted, hermano. Cuando siente que la vida le está tratando duramente, reconozca que a través de estas lecciones usted irá formando el carácter necesario para poder cumplir eficazmente su sueño. Pregúntese, ¿por qué hago lo que hago? Yo le pregunto, ¿por qué hace usted lo que hace? ¿Cuál es su motivación? ¿Por qué quiere enseñar una clase de Biblia, por ejemplo? ¿Por qué quiere tener su propio negocio? ¿Por qué quiere ser parte del equipo de alabanza de su congregación? ¿Por qué quiere ser un evangelista? Mientras nuestros motivos sean puros, hermano, mientras nuestra motivación sea la gloria de Él, Dios está dispuesto a darnos sueños grandes y usarnos en maneras sorprendentes.
Amado hermano, ¿qué más podemos aprender de la vida de José? Vamos al punto número 3. Para que Dios nos use, debemos permitir que nuestro sueño nos haga humildes. Hermano, permita que su sueño le haga humilde. En el caso de José podemos ver que su sueño le humilló. Probablemente fue jactancia o falta de sabiduría lo que indujo a José a contar su sueño a sus hermanos. Pero a través de los golpes y experiencias de la vida, estoy seguro que José aprendió humildad. Durante sus años en la prisión en Egipto, él aprendió a depender totalmente de Dios y no en su propia sabiduría. Moisés tuvo que aprender lo mismo. Hermano, ¿se ha fijado usted cómo la vida de Moisés se puede dividir en 3 etapas? La primera, fueron 40 años en Egipto aprendiendo que él era alguien. Después fueron 40 años en el desierto aprendiendo que él no era nadie. Y después fueron 40 años experimentando que Dios usa a un don nadie. Al hablar de humildad no me estoy refiriendo a autodesprecio, hermano. La persona que se siente un gusano no hará nada para Dios. A la vez tenemos que abandonar cualquier confianza en la carne y depender totalmente de su gracia. Dice Proverbios 16:5, el Señor no soporta a los orgullosos. Así que es diferente humildad a autodesprecio. No debemos ser orgullosos, pero sí debemos ser humildes, hermanos. Dice también la palabra de Dios en Santiago 4:6. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia, que quiere decir favor, a los humildes. Hay algunos síntomas de orgullo, hermano. Alguien ha dicho que el orgullo es el pecado con 1000 caras, porque en el momento en que uno cree que lo ha dominado, en ese momento aparece en otra forma. Es el pecado más sutil de todos, hermano. Ha habido grandes siervos del Señor que no cayeron por adulterio u otros pecados de la carne, pero sí cayeron porque permitieron crecer en ellos una raíz de orgullo. Aquí hay una lista parcial de síntomas para que usted se autoexamine a ver si cualquier rastro de soberbia hay en usted. Primero, ¿piensa usted, hermano, en sus derechos en vez de sus responsabilidades? Segundo, ¿hay falta de perdón y amargura en usted? Tercero, ¿tiene dureza de corazón? Cuarto, ¿siente que siempre tiene la razón? 5. ¿Es usted impaciente con otros? Hermano, lo que quiero decirte en esta ocasión es que es necesario tener un espíritu enseñable. Otro síntoma del orgullo es la falta de un espíritu enseñable. Y como esto es tan importante, lo vamos a ver por separado, hermano. ¿Es usted una persona que hace decisiones sabias o muy seguido tiene que decir, ya metí la pata otra vez? Considera esta escritura, hermano, que viene en Proverbios 11:2. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Así, hermanos, vemos en esta parte de la palabra que la humildad está directamente relacionada con la sabiduría. Hay varias maneras en que uno recibe sabiduría, pero una manera común es a través de los consejos, la instrucción y aún la reprensión y corrección de otros. ¿Cuál es su actitud, hermano, cuando alguien le da un consejo? Ya sea su padre, su esposo, su esposa, su jefe en el trabajo, su pastor.